Proceso leal. ¿Tiene garantía el proceso? Y la verdad que la explicación de la Fiscalía no es clara. El sociólogo legal no iba a declarar en estas condiciones porque cualquier imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le formulan. Lo que pasa es que la teoría del caso de la Fiscalía la hace la Fiscalía, no la hacen ustedes a través de sus preguntas y a través de sus inquietudes. Por lo tanto, todos los hechos fueron valorados. Los que a ustedes les parecen importantes y destacan a través de los medios de comunicación no están involucrados con la teoría del caso. Por ahora van a hablar los abogados. Yo estoy muy tranquilo. Lo volvería a hacer. Repito, estoy muy tranquilo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo MBD Noticias, edición central. Aquí estamos martes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Julieta? Gracias por estar como siempre a esta hora, siguiendo las noticias a través de TV Ciudad. Fiscalía en los últimos tiempos se ha instalado como un espacio generador de mucha información. Porque han sucedido muchas cosas, entre ellas que el Frente Amplio reaccionó con dureza tras las denuncias por difamación contra varias personas, entre ellas Fernando Pereira, que presentó la fiscal Gabriela Fossati. La coalición de izquierda habló de hostigamiento por parte de la magistrada. Pereira habló públicamente y aseguró que al Frente Amplio no le pone una mordaza ni lo hace callar ninguna denuncia de ninguna fiscal. Este lunes, Fossati presentó justamente la denuncia por difamación contra Pereira y además el director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, y 3 personas usuarias de Twitter. Es verdad, Martín, tenemos igualmente muchos más temas para desarrollar en la jornada de hoy. Vamos a repasar, como siempre, en este momento del noticiero, los titulares del día. Críticas de dirigentes colorados, la Universidad Católica aclaró por qué el exministro Adrián Peña no figuraba en los registros de egresados. Sigue la polémica entre el exdirector de policía, Mario Lallera, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las visitas del narco mexicano González Valencia al mafioso Rocco Moravito. El canciller Bustillo visitará Brasil para abordar la situación del Mercosur y asuntos comerciales del bloque. Asumió José Manuel Azambulla como nuevo director nacional de policía. El cambio en la cúpula policial se resolvió en medio del caso Astesiano. A partir de esta medianoche, el precio del gasoil bajará a 2 pesos. El gobierno decidió, además, mantener incambiado el precio de las naftas. El intendente de Artigas removió a su primo de la Secretaría General de la Comuna, pero lo mantuvo dentro de su equipo de gobierno. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida de 3 ministros de su gabinete por tensiones a la interna y cuestionamientos sobre las reformas que impulsa, particularmente la de la salud. El gobierno de Chile militarizó la frontera norte con Perú y Bolivia. La medida durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes. El expresidente José Mujica presentará su propuesta de integración regional en Brasil. Se reunirá con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y con el Movimiento Sin Tierra. La información, como siempre, en sus dispositivos, también por tvciudad.uy, para seguir todas las ediciones de MBD Noticias y el resto de las propuestas que se pueden apreciar a través de esta pantalla. Ya repasa a los móviles de arranque Julieta Núñez Tomás. Lo escuchábamos, Martín, en titulares. Bajó el gasoil, hubo una rebaja, una decisión en ese sentido del gobierno. Nosotros nos vamos a contactar en este momento con Martín Duarte para recoger algunas opiniones al respecto de esta información. Martín, adelante. Julieta, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, a mis espaldas la refinería de La Teja. Hace, como ustedes decían, bueno, de preámbulo lo que va a ser en este caso la rebaja del gasoil para a partir de esta medianoche, se rige a partir del 1 de marzo, y hay algunas visiones no contrarias a la rebaja, pero sí observando que podía haber sido aún mayor la rebaja. Para eso, dentro de un ratito estaremos presentando un informe donde tenemos la voz, por un lado, de los trabajadores de FANCAP haciendo referencia al tema, y también al director de ANCAP dentro del Frente Amplio, bueno, tomando como polémica también la paramétrica, la metodología que se utiliza a partir de la aplicación de la LUC para medir mes a mes el precio de los combustibles. En un ratito compartimos el informe. Como lo decías, Martín, vamos a volver a establecer contacto contigo en unos minutos. Ahora nos vamos al cerro, allí se encuentra Macarena Vico. Nos va a comentar algo de la información que comentábamos y adelantábamos también ayer. Adelante, Macarena.
Buenas tardes, Julieta. Sí, estamos en Gibraltar y Japón, donde el sábado pasado, en la madrugada, el joven Santiago Barreto fue el homicidio de este joven por parte de 2 efectivos policiales. Recordemos que hay una investigación en la Fiscalía de Homicidios a cargo de Adriana Edelman y también una investigación interna por parte del Ministerio del Interior. Vamos a estar hablando con el tío de Santiago justamente para ver cuál ha sido el avance de la investigación hasta este momento, donde ellos también han tenido un rol fundamental. Gracias, Macarena. Más asuntos que están vinculados con cosas que pasan en Fiscalía, porque hace unos días, durante una declaración, Mario Llayera, que fue director nacional de la policía durante el gobierno anterior, o sea, durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, habló de las visitas del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia al mafioso italiano Rocco Moravito en cárceles uruguayas. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha hecho señalamientos en las últimas horas a propósito. Vamos a ver qué se han dicho. La pregunta es, no qué es lo que dijo Llayera, ¿por qué se reunía Moravito con González Valencia? ¿Por qué se permitió que 2 narcotraficantes tan importantes coordinaran su acción en sede policial? Primero, el ministro Heber no es mi referente en tema de seguridad profesional, en el tema profesional, no en el tema de seguridad. Es una autoridad política que, bueno, se maneja dentro de su rol y cargo. Comenzamos con el desarrollo de uno de los temas más importantes de la jornada. El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, concurrió este martes a la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno con Gabriela Fossati. Claro, Fossati le dijo que lo está investigando por el presunto delito de encubrimiento. Y la verdad que la explicación de la Fiscalía no es clara. La verdad es que no nos indicó ningún hecho con apariencia delictiva. Invocar un delito en el aire no es establecer cuál es el hecho que está investigando y por lo tanto nosotros le solicitamos el cierre de la investigación, cosa que dijo que no lo iba a hacer, que iba a continuar. Solicitamos el cierre y bueno, y ante el interrogatorio que empezó a darse, nosotros manifestamos que el sociólogo legal no iba a declarar en estas condiciones porque cualquier imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le formulan. Por decirlo de alguna forma, la fiscal Fossati habló muy genéricamente de la situación. Es así, no dio detalles sobre la investigación. Por ahora van a hablar los abogados. Yo estoy muy tranquilo. ¿Lo volvería a hacer? Repito, estoy muy tranquilo. ¿Tiene el apoyo del Frente Amplio en este momento? Yo no voy a hacer más comentarios porque, como dijo el abogado, estamos ante una situación en la cual, bueno, hay un planteo de la fiscal y nosotros le hemos contestado. Continuamos en tema. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que la denuncia que le hizo la fiscal Gabriela Fossati implica hostigamiento a su fuerza política. Sí, a su entender, lo mismo implica la investigación sobre Leal. Lo que está en riesgo acá es más que una discusión de si una fiscal tiene derecho a sentirse agraviada o ofendida, sino cuál es el límite de la política para opinar. Y cuál es el límite que tiene el presidente de un partido político para opinar cuando da la opinión de su partido. Nuestro partido cree que hay acciones que son inexplicables y que la fiscal tenía que explicar. Algunas las explicó hoy, o aparentemente las explicó hoy, y otras siguen sin explicar. Yo creo que hay una especie de hostigamiento a la oposición. Claramente, los que estamos yendo a declarar somos miembros de la oposición, ¿no? Parece increíble, pero hubo delitos de corrupción, 4 delitos de corrupción, del jefe de seguridad del presidente que tiene 116 trabajadores a su cargo. El padre de Astesiano y el hermano, sobre todo el hermano, han dicho que se reunían con Delgado para hacer negocios con ciudadanos rusos y sobre esto nadie declara, nadie pregunta sobre el ingreso de ciudadanos. Yo creo que debería haber una conferencia similar con Delgado a esta. Lo que pasa es que yo salgo y hablo. Pero debería haber y decirle, ¿usted se reunió o no? ¿Para qué se reunió?
puede explicar lo que dijo Astesiano? ¿Quién le llevaba los $500 a la familia? Porque eso sí es dinero. No es el papel de una fiscal hostigar a la oposición política. Ahora, no puede ser ¿usted ese... se siente hostigado por Por la supuesto. Ya hubo hostigamientos duros sobre la Universidad de la República, sobre los estudiantes, sobre los sindicatos, sobre los periodistas y particularmente sobre algunos medios. ¿Y ese hostigamiento va a llegar al partido político Frente Amplio? No. Por lo menos vamos a intentar no permitirlo. Pereira dijo que nunca quiso ofender objetiva o subjetivamente a la fiscal, que puede ser sujeta a críticas, y recordó que el presidente de la calle Pou lo ofendió días atrás, diciendo que le pagaban por opinar sobre el caso Astesiano, pero no por eso va a denunciar al mandatario. Adelantó que el jueves se reunirá con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Además de denunciar a Pereira y al director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, la fiscal Fossati denunció a 3 personas usuarias de Twitter. Es verdad, se trata de usuarios que publicaron en su cuenta de Twitter comentarios sobre el accionar de la fiscal y dijeron que era mentirosa, que estaba flechada, comprada, corrupta y que protegía al presidente de la República. Todas las denuncias hechas por la fiscal son por difamación e injurias. En diálogo con MBD Noticias, Fossati confirmó la información y aseguró que por salud mental tiene restringidas sus redes. Además de esto, aseguró que en caso de enterarse de otros insultos que no correspondan, presentará la denuncia respectiva. Lo que pase después es tarea del fiscal que intervenga, dijo. Hace minutos la Fiscalía informó que la denuncia será investigada por el fiscal Fernando Romano. Cambiamos de tema ahora, Martín. Es un tema que hemos estado conversando bastante en las últimas semanas porque ha sido noticia. Ahora les comentamos que efectivamente José Manuel Azambulla asumió hoy como nuevo director nacional de policía en reemplazo de Diego Fernández. Y el ministro Luis Alberto Heber elogió el desempeño del ex jerarca, cuyo cese fue anunciado hace 3 semanas en el marco de una serie de ceses, algunos de ellos ajenos a este, de personas que habían estado involucradas en el caso Astesiano. Quiero especialmente, muy especialmente, hacer un agradecimiento público, que ya lo he hecho en varias oportunidades, pero que hoy aquí tiene otro significado, al comisario mayor, licenciado Diego Fernández. Estos 3 años que ha estado al frente de la Dirección Nacional de la Policía, ordenó, disciplinó, movilizó, generó el respaldo institucional que la dirección tiene que darle a sus oficiales y personal subalterno. Generó un cambio sustancial en la lucha contra el crimen organizado. Y las cifras hablan por sí solas. La vara queda alta, sí señor. Por lo tanto, el comisario general José Manuel Azambulla tiene una difícil misión que no es solamente consolidar lo ya hecho, sino profundizar en la lucha contra el crimen organizado. A propósito, el nuevo director nacional de policía se comprometió a trabajar en la prevención del delito. Dijo que apunta a alcanzar un nivel estable y aceptable en la seguridad interna. Me comprometo a trabajar por la prevención del delito, formando una sólida línea de contención, con apoyo y respaldo a nuestro sacrificado recurso crítico, nuestro personal, con énfasis en la obtención de información útil para operar de los abordajes estratégicos y tácticos y para producir inteligencia con el objetivo de anticipar las acciones criminales, todo en procura de alcanzar un nivel estable y aceptable en la seguridad interna del país, en la defensa de las instituciones, las libertades y el Estado de Derecho, que a mi entender deberían estar pautados en forma indeclinable por un clima social de orden y tranquilidad pública. Solo dentro de ese clima social se podrá acceder al progreso sostenible. Redoblaremos esfuerzos para enfrentar con profesionalismo, iniciativa y determinación al narcotráfico en todas sus expresiones, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, el lavado de activos, el terrorismo, la cibercriminalidad, la corrupción y todas las amenazas que se constituyen en causas de materialización y las conductas delictivas. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando del Ministerio del Interior, porque en esta instancia el ministro Heber recordó que durante el gobierno anterior el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia visitaba en prisión al mafioso italiano Rocco Moravito. Heber dijo que es necesario saber por qué se daban esos encuentros y criticó especialmente a Mario Lallera, que fue director nacional de policía entre 2016 y 2020. La pregunta es no qué es lo que dijo Lallera. ¿Por qué se reunía
Moravito con González Valencia? ¿Por qué se permitió que dos narcotraficantes tan importantes coordinaran su acción en sede policial, en la cárcel? Además de una serie de privilegios que existía en Cárcel Central, que hoy nos enteramos por la prensa, y que fueron declarados y fueron investigados por el fiscal Lagner, que indigna, avergüenza, como él mismo dice, y genera un escándalo. Pero la pregunta que hay atrás de todo esto es, ¿por qué permitían? Nadie va a creer que por los derechos humanos de tener visitas conyugales en el Cárcel Central, cuando estaba con situación bastante cómoda en la Guardia Republicana. Las reuniones se hacían en Cárcel Central y se hacían para coordinar acciones. La Llera se defendió de las acusaciones de Heber, que son producto de declaraciones de la Llera ante el fiscal Ricardo Lagner, ¿no? Declaraciones de la Llera vinculadas a la presencia de justamente González Valencia en dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, en cárceles, visitando a Moravito. Es así, el ex jerarca del Ministerio del Interior dijo que en esa instancia el fiscal se mostró muy insistente con él y que estaba buscando respuestas donde no las había. Primero, el ministro Heber no es mi referente en tema de seguridad profesional, en el tema profesional, ¿no? En el tema de seguridad. Es una autoridad política que, bueno, se maneja dentro de su rol y cargo. Yo no lo tengo, no tengo esa sujeción y por lo tanto no la comparto y digo, no me afecta y entiendo que sí, que desde un principio el actual gobierno me rotuló como, o me prejuzgó como un fracasado en la gestión de seguridad, conjuntamente con las demás autoridades de la anterior administración. Y eso lo ha dicho desde el presidente hasta el ministro y otras autoridades de gobierno. Entonces, en ese ámbito me corresponde solo defenderme, y como cualquiera lo haría, pero sabiendo que, bueno, que es así como está planteado el escenario, que acá confluyen muchos intereses, que en algunos no tengo nada que ver. En cuestión de horas regirán nuevos precios en algunos combustibles y es temática del móvil que viene. Ya le estoy dando paso justamente a Martín Duarte para que desarrolle allí, a orillas de la bahía. Así es, Martín, 56,99 será el precio que a partir de la medianoche tendrá el gasoil, el único de los combustibles que va a tener una modificación en este mes de marzo. Esto tiene que ver con la determinación que tomó la URSEA basándose en esta paramétrica que establece a través del precio de paridad de importación, el PPI, justamente los números que tendrán, los valores que tendrán los combustibles mes a mes. De alguna forma, esta paramétrica, este método, esta metodología es la que viene siendo cuestionada en la interna del directorio de ANCAP, en particular por el representante del Frente Amplio, teniendo en cuenta que se toma un valor ficticio, teórico, en comparación con otros mercados, sin tomar en cuenta lo que ocurre aquí a mis espaldas, en la refinería de La Teja, que le aporta cierto valor y de alguna forma no implicaría tantos costos, sí, como ocurren en otros mercados. Esa es la mirada que tiene el director de ANCAP por parte del Frente Amplio, Vicente Iglesias, que manifestó que está, bueno, contento con esta rebaja, pero que entiende que podría haber sido aún mayor. Por segundo mes consecutivo, el gobierno definió mantener los precios en los combustibles y aplicar una rebaja en el precio del gasoil. URSEA concluyó en su paridad de precios de importación mensual una baja de un 12%, poco menos de $1,20 el galón, de 4,5 litros, lo que debería reflejarse en una reducción de 3,90 pesos por litro en el surtidor. En igual sentido, opinó el director de ANCAP por el Frente Amplio, Vicente Iglesias.
Bienvenida a la baja, pero es insuficiente, y tan insuficiente es que la nafta me parece que debería bajar. Lo mismo pasa con el supergas, y hace tiempo que venimos diciendo que el gasoil tenía que bajar. Bienvenido a acordarse que debía bajar, pero sí, es insuficiente. Nosotros importamos petróleo crudo que llega a nuestro terminal del este, que es procesado en la refinería, y de ahí se saca una canasta de productos. El petróleo es el mismo. Por lo tanto, si baja el gasoil, que bienvenido sea que haya bajado y debería bajar más, también debería bajar la nafta y el supergas. ¿Y por qué eso es posible? Eso es posible porque nosotros tenemos una refinería que está ubicada en La Teja, como todos sabemos, que está siendo operada por ANCAP, que tiene personal altamente capacitado y muy eficiente, y evidentemente ese resultado obtiene costos inferiores a ANCAP, que no tienen nada que ver con lo que vale un litro de gasoil en el Golfo de México o en el Golfo de Arabia o en Estados Unidos. Nuestros costos son muchísimo más bajos que esos. Justamente en este final hacía referencia a esto que señalábamos del precio de paridad de importación, esta sigla PPI, que es la que toma la URSEA justamente para medir y ir ajustando los precios en torno a los combustibles mes a mes. En igual sentido, opinó Natalia Velo, presidenta en este caso de FANCAP, haciendo hincapié en otro de los combustibles, el que más impacta por ahí en las familias de bajos recursos en nuestro país, que tiene que ver con el supergas. De hecho, desde el propio sindicato hicieron una propuesta apuntando justamente en reducir el IVA en algunos combustibles, en particular en las garrafas de 3 kilos. Entendemos que es una rebaja sesgada e insuficiente, no comprende a toda la población, sobre todo a quienes fueron duramente afectados por lo que fue la última suba en el supergas, los sectores que menos recursos tienen en el Uruguay. Como sindicato hemos hecho propuestas en lo que tiene que ver con un cambio en lo que es la carga tributaria sobre los diferentes combustibles. Nosotros hicimos una propuesta que la presentamos incluso en el Parlamento, en lo que tiene que ver de modificar la carga tributaria en los combustibles y que en cambio sean ínfimamente afectados los capitales que se depositan en el exterior. Nosotros discrepamos desde la campaña contra los 135 artículos de la LUC contra esta forma de calcular el precio de paridad de importación. Entendemos de que no es transparente, como se dijo, y de hecho a las pruebas nos remitimos con que su aplicación ha sido, digamos, muy circunstancial. Cambiamos ahora de tema, Martín. Les comentamos que hoy declaró en Fiscalía Graciela Mendoza, una de las abogadas investigadas por llamar en redes sociales primate al fiscal William Rosa. Claro, y el fiscal Fernando Romano, que tomó justamente la denuncia y la consecuente investigación, dijo que se está investigando a 2 personas, pero que trabaja además con delitos informáticos para eventualmente investigar a más. Nosotros estamos analizando toda la investigación, faltan varios elementos, estamos incluso tratando de estudiar algunos otros perfiles, el Departamento de Delitos Informáticos estudiando otros perfiles que también van a dar lugar a investigación. Por tanto, por ahora no me quiero expedir sobre lo que va a suceder, creo que sería adelantarme a algo que no correspondería en estos momentos. Durante su declaración, la abogada Mendoza basó su defensa en que utilizó la palabra primate para referirse al fiscal Rosa como sinónimo de poco evolucionado, por su opinión contraria al triunvirato en Fiscalía. No me arrepiento en el sentido de que yo no dije nada agraviante, a eso voy. Pero no puedo hablar más, la defensa puede hablar. ¿Por qué borró el tuit? A pedido de mis colegas. Doctora, ¿puede darnos una explicación, doctora? ¿No puede hablar? ¿Cómo es su nombre, perdón? Yo no puedo hablar. La doctora aclaró todo en sede de fiscalía. Ya lo hablamos con la fiscalía y no es algo de racismo, así que en eso pueden quedarse tranquilos. Pero fuiste espontánea, vamos a decir. Sí, fui espontánea. Ahí está. Entonces, ¿y verdadera? ¿Espontánea y verdadera? Es decir, ¿vos creés que es un primate? No. O sea, ¿eso es un odio que tú transmitiste o no te diste cuenta de eso? No es odio. O sea, no quise transmitir ningún odio y eso ya se aclaró en Fiscalía y lo podrán aclarar las defensas. En la investigación se están considerando otros tweets de las cuentas para entender si existe un contexto que deje en evidencia que las expresiones tienen un tono descalificativo.
Una serie de organizaciones emitieron un comunicado estableciendo que los dichos de la abogada a la que recién vimos y escuchamos no son una cosa aislada. Entre esas organizaciones figuran la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, además Mundo Afro, Afrogama y la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya. En este mismo comunicado exigieron que se cumpla la normativa vigente para respetar los derechos humanos. Organizaciones afro y afro-uruguayas expresaron públicamente su rechazo absoluto a las publicaciones con insultos racistas dirigidas al fiscal William Rosa y señalaron que estas se suman a diversas manifestaciones que reproducen el racismo en la sociedad y constituyen una agresión para toda la comunidad afro-uruguaya. En el comunicado explican que las reacciones de incomprensión o rechazo a través del insulto ante la presencia de personas afrodescendientes ocupando roles diferentes al ocupado por negros y negras en aquel pasado desigual son un ejemplo más de racismo, haciendo alusión a la posición pública de Rosa. También recuerdan y enumeran una extensa lista de legislación que, según mencionan, Uruguay ha consagrado con un amplio consenso político impulsado por las organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente y los compromisos asumidos a nivel de Naciones Unidas. Esta normativa responde a acciones de política pública sobre el derecho a la igualdad, la no discriminación y el combate al racismo. El comunicado finaliza convocando a todo el sistema político, a la justicia, medios de comunicación, organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los valores de convivencia democrática, a asumir una actitud activa y comprometida en la promoción de los derechos humanos, el rechazo de estas manifestaciones de intolerancia y de racismo para lograr su erradicación como sociedad. Ahora móvil político con Diego Martini, ¿no? El móvil que nos estaba faltando en esta jornada, así que Diego, adelante. Buenas tardes, bienvenido. Hola Julieta, Ana Martín, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en el edificio anexo del Palacio Legislativo, donde hace unos minutos Adrián Peña, exministro de Ambiente, dio una conferencia de prensa a propósito de la situación que se generó con su título de licenciado en Administración de Empresas. Recordemos que por ese motivo fue que renunció al ministerio y que en las últimas horas trascendió una información que le pudo comprobar él a propósito de que sí tenía aprobada una materia que le faltaba para ser licenciado en esta carrera. Un comunicado que salió hoy mismo también en la tarde de la Universidad Católica del Uruguay, donde Peña cursó sus estudios comenzando en 2002, aclaró que él en el año 2006 se desvinculó, digamos, de la carrera sin terminarla y que luego en 2021 se rematriculó en la licenciatura y aprobó 2 cursos que tenía pendientes y en 2022 aprobó una tercera asignatura pendiente y defendió su memoria de grado. Lo que dijo Peña ahora en esta conferencia de prensa fue que una materia que cursó en el segundo semestre del año 2005, a partir de algunas comunicaciones que tuvo con compañeros de clase, que le recordaron que él sí había estado en ese curso y que lo había aprobado, incluso un contacto con el docente o ex docente de esa materia, porque ya no está más, también le recordaban que él había estado en esa materia y que la había aprobado, entonces había sido un error administrativo, digamos, de no haber tramitado la aprobación de esa materia. Peña anunció entonces que tiene el trámite del título, así se lo informó la Universidad Católica del Uruguay, y dijo que para él ya es un tema cerrado, un tema que le costó mucho, pero que queda tranquilo de cómo se dio, no va a volver al Ministerio de Ambiente, sino que va a volver a la Cámara de Senadores, y escuchemos lo que decía en conferencia de prensa. Como ustedes saben, renuncié al cargo de ministro de Ambiente en una circunstancia en que creía tener la carrera aprobada, pero se me informó desde la universidad que todavía debía un curso de 6 días de simulación de gestión. Cuando conozco esa información por parte de la universidad, inmediatamente, esto fue el viernes a la tarde, viernes 27 de enero, decido renunciar. Básicamente por una cuestión moral, de principios, como señalé en aquel momento, porque hay que actuar de acuerdo a lo que uno pregona, y en ningún caso podía perjudicar al gobierno nacional, ni al Partido Colorado, ni al sector que integro. Pero tenía la convicción de que había realizado ese curso, la convicción personal. Pasaron los días, pasó ese terremoto, ustedes entenderán lo difícil que para mí fue todo ese momento, sin arrepentirme de haber renunciado y creyendo que era lo que debía hacer por responsabilidad política, pero cada vez llegó a mi mente con mayor claridad que el curso lo había realizado. A todos nos debe pasar en la vida que en la medida que uno sale en un torbellino, las ideas comienzan a aclararse aún más. Y eso me pasó. A esa convicción
se sumó el testimonio de compañeros de facultad que se habían comunicado y me habían informado de que me recordaban como compañero en ese curso. Y con la ayuda de ellos pude ubicar el semestre en que había realizado la carrera, que fue el segundo semestre, la materia, el segundo semestre del año 2005. Y ahí pude identificar y encontrar al docente de la carrera. Yo me inscribí para realizar el 6 de marzo el curso, tal cual me comprometí en aquella conferencia. Cuando fui a hablar con el actual profesor del curso, el profesor se dio cuenta que yo conocía la materia. Y fue tanto el nivel de detalle que le di, que él me dijo, te animo a que ubiques al profesor del momento. Cosa que logré. Ya no trabajaba en la universidad, pero logré ubicarlo, me logré comunicar con él, y gracias a él logré conseguir un documento, que es un mail, en que el profesor se dirige a la universidad, responde una consulta de la universidad y me referencia como alumno. Ya no habían dudas, era mi convicción personal, la de mis compañeros y el docente que dio la materia que me recordaba, pero además que en un mail me nombraba. Les compartimos información de último momento vinculado al sistema político porque el secretariado ejecutivo del Frente Amplio acaba de emitir una resolución en respaldo al presidente de su fuerza política, Fernando Pereira. Claro, el respaldo se expresa de arranque en el primer punto, allí lo ven arriba, el más absoluto respaldo a Pereira, quien, dice el comunicado, ha sido denunciado injustamente por difamación e injurias por opinar sobre decisiones tomadas por la fiscal del caso Astesiano. Más adelante dice que la denuncia de la fiscal Fossati es infundada y la rechazan enfáticamente, que comparten y hacen propias las palabras de Fernando Pereira. Se agrega que resulta preocupante que en el marco de este caso Astesiano, en el que se tipificó una asociación para delinquir instalada en Torre Ejecutiva y de la que queda, según el Frente Amplio, su secretariado, mucho por investigar, la Fiscalía haya hecho foco y convocado a declarar a dirigencia opositora. También expresaron su preocupación por el mensaje que transmite a la población este proceso judicial. Señalan que todo lo que ha sucedido ha dañado la imagen del país y que puede generar un efecto de censura sobre quienes opinan distinto a lo actuado por la Fiscalía. Por último, entre otras cosas, simplemente resumiendo, se dice que la libertad de expresión en Uruguay está especialmente resguardada por la Constitución de la República. Muy bien, ahora sí continuamos con otros temas. Les comentamos que el intendente de Artigas, Pablo Caram, removió a su primo Rodolfo Caram de la Secretaría General de la comuna, pero lo mantuvo dentro de su equipo de gobierno. Claro, recordemos que el jerarca removido, que ahora pasó a ser asesor del intendente, es pareja de una funcionaria que en los últimos meses cobró cientos de horas extras. Tras cesarlo como secretario general, el intendente nombró a su primo Rodolfo como director de Desarrollo Productivo, cargo que ya había desempeñado en el periodo 2015-2020 bajo la gestión anterior, año en el que ascendió a la Secretaría General con la reelección de Pablo como intendente. El escándalo comenzó cuando se supo públicamente que una funcionaria de la comuna, pareja de Rodolfo Caram, cobró 93.000 pesos de horas extras en un mes. En las últimas horas se conoció otro recibo de sueldo de noviembre del 2022, donde consta que en esa oportunidad cobró más de 200 horas extras. Por este tema, tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado anunciaron que denunciarán penalmente estos y otros hechos de apariencia irregular que involucrarían a los primos Caram. Valeria Ripoll, en carácter de presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios Municipales, denunció que en la Intendencia de Artigas hay unas 50 personas que se benefician mediante cobros irregulares. En ese sentido, dijo que el intendente Caram tiene un rol testimonial y que la intendencia es gestionada por su primo Rodolfo Caram y también por la diputada nacionalista Valentina Dos Santos. Sabemos que hay más de 50 personas que están en estas condiciones. No es solo la funcionaria que salió y que tiene un vínculo con quien era el secretario general. O sea, la realidad es que esto pasa y hay más de 50 personas que tienen esta cantidad de horas extras. De hecho, quien hoy es el alcalde de Bella Unión, en el periodo pasado era director político y hacía más de 100 horas extras por mes. En algo que inventó el intendente, que era una alcaldía paralela, porque la alcaldía en el periodo pasado era del Frente Amplio. Entonces él puso un director. La secretaria general de ADEOM informó que la administración departamental viene incorporando a la plantilla obreras que habían quedado relegadas de concursos previos.
Creo que lo que está sucediendo hoy en Artigas, por ejemplo, grafica claramente lo que pasa en el interior, ¿no? Esto de la designación de intendentes que funcionan como patrones de estancia y no como intendentes, como gobiernos departamentales, en donde quien es el intendente no es quien realmente termina tomando las decisiones, donde trabajan todos los familiares, ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Un alcalde en Bella Unión que tiene a su hermano trabajando con el grado más alto de todo el municipio. Entonces, esto se ha naturalizado y normalizado. Un móvil más, ahora Macarena Vico aparece en la edición central de hoy de MBD Noticias. Maca, ya planteaste el tema de arranque, te escuchamos y vemos. Así es, Martín. Bueno, como decíamos más temprano, la madrugada del sábado falleció un joven de 26 años, Santiago Barreto, aquí en Gibraltar y Japón, en el Cerro, tras una persecución policial que terminó con su muerte. Está siendo investigado 2 policías, una investigación interna del Ministerio del Interior y también en la Fiscalía de Homicidios, que aún no ha sido formalizada la investigación, pero sí se dispusieron medidas limitativas para estos 2 policías, como no alejarse de su domicilio durante no más de 3 metros, no acercarse a las familias de la víctima y no salir del país. Estamos junto a Luis Peñalba, tío de Santiago, justamente para ampliar este tema y cómo es que la familia estamos también junto a su papá, que bueno, justamente para saber cómo ha sido la investigación, los avances que ustedes, la información que ustedes tienen y los movimientos que han hecho justamente para informarse de lo que pasó la pasada madrugada del sábado. Sí, la información que nosotros tenemos es la que más o menos circula por todos lados. A mi hermana la llaman a las 4 y poco de la mañana, diciendo que habían encontrado a Santiago sin vida en otra dirección, en Berna y Cuba, creo que le dijeron. Ella se dirige al coordinado del Cerro. Cuando llega justo habían unas personas ahí que le dijeron, mirá, no, lo mató la policía, no lo encontraron tirado, están mintiendo, fueron ellos, no sé qué, adelante de ellos mismos, que fue gente que se presenta como testigo. Y bueno, Santiago lo ejecutan a la puerta de la casa de mi abuela, aparentemente de 2 disparos en la espalda, y cae acá en esta esquina, donde justo habían vecinos, lo ayudaron a subir a la camioneta, y bueno, lo trasladan al coordinado del Cerro con una pasividad total, a poca velocidad, sin las sirenas, incumpliendo totalmente el protocolo policial, y además de eso, luego vienen a retirar la moto, sabiendo que Santiago ya había fallecido. O sea, en todo momento intentaron limpiar toda la escena y manejarse de mal forma. Desde la Fiscalía, además de las medidas, bueno, están esperando pericias técnicas que, al parecer, según nos informaron de Fiscalía, van a llevar algunos días y están esperando también la declaración de testigos. ¿Ustedes qué otras, qué otras informaciones o qué pueden aportar que puedan saber sobre el caso? No, nosotros lo que sabemos, o sea, tenemos el abogado que es el defensor que está llevando todo adelante. Nosotros lo que estamos pidiendo es a los vecinos que aporten datos, que se comuniquen con nosotros, registro de filmaciones y todo lo demás. Y bueno, estamos esperando a eso y saber cuando ellos declaren también, a ver qué es lo que declaran, porque ellos aún no declararon en Fiscalía. Estamos esperando eso y tratar de que la medida que le están dando de que puedan estar tranquilos en su domicilio pase a estar en prisión preventiva, ¿no? Que es lo que corresponde. Bien, ¿hay buena respuesta de los vecinos queriendo aportar información? Sí, hay vecinos que ya fueron de forma voluntaria a declarar, hay algunos que tienen miedo, que eso es lo que tienen que entender, es que están las garantías y el que quiera declarar de forma no anónima, porque no hay una forma de declarar anónimamente, pero hay una forma de protección, de testigo protegido, que nosotros de repente podemos pedir a la Fiscalía o al abogado, supongo yo, que puedan declarar de otra forma, ¿viste? Pero los testigos salen en los videos, o sea, ellos van a tener que presentarse seguro. Lo que pasa es que después no sabemos si van a decir la verdad o por miedo o no, ¿viste? Pero ya hay unos testigos que ya dijeron las cosas como fueron. ¿Entienden que hubo un abuso policial? Sí, claramente. Eso está recontra probado. A Santiago lo asesinan de 2 disparos. ¿Qué esperan de la justicia? Y nada, que sabemos que es lenta. Pero sabemos también que va a llegar y que hay muchos elementos. Falta nomás que se resuelva, pero
Ya no hay forma de ocultar, no se puede tapar eso con un dedo. O sea, bueno, lo que está en la prensa ya circulando ya marca un indicio de todo de lo mal que está hecho. ¿Han logrado conversar con vecinos, también algunos colectivos de la zona, sobre los manejos que ha tenido la policía en operativos en esta zona y en otras, que pudieran dar un parámetro de operativos que se apartan de la norma? Y sí, eso en esta zona siempre pasó, no de ahora, hace un par de años ya que viene esto sucediendo. O sea, no quiere decir que todos los policías sean corruptos y lo hagan, pero hay muchos oficiales que han hecho cosas de estas. Por ejemplo, Santiago Lemos fue un chico que trabajaba en una barraca, lo mataron en Santa Catalina. El mismo día que matan a Santiago, muere un chico en Paso de la Arena con un disparo en la cara por otro efectivo policial. O sea, no tenía arma tampoco, estaba de chancleta. O sea, cosas raras, ¿viste? Siempre hay cosas de estas, pero bueno, hay que seguir luchando. La gente tiene que hablar, perder el miedo y que esto no vuelva a suceder, porque no puede haber un gatillo fácil, o porque tenés apariencia delictiva, tenés un gorro, andás en una moto, te quieran ejecutar, o seas un ladrón solo por la ropa que vestís. O sea, eso tiene que dejar de pasar. Bien, Luis, y agradecemos también al papá de Santiago Barreto. Justamente vamos a estar ampliando esta información en la medida de que la investigación avance. Muchas gracias, Macarena, por esto. Ahora continuamos con otra agenda. Bajo la consigna Vivas nos queremos, se realizó este lunes en San José una alerta feminista por el femicidio de Viviana Acosta, quien fue asesinada por su expareja a los 40 años. Sí, hablamos de este asunto y en general de la problemática con Grisel Villalba, que es integrante de la organización Las Nietas de Abella, y dijo que hay un notorio retroceso en las medidas de protección, lo que lleva a que las víctimas no denuncien por miedo. Es inconcebible que no podamos decir basta a este tema que está tratado como una pandemia, con otro tipo de violencia no tan explícitas como el femicidio, que las trabas, las burocracias, la forma de atención ha cambiado, se ha deteriorado muchísimo. Estábamos obteniendo años pasados una mejor forma de atender a las víctimas, hacer las denuncias, y ahora vemos que se ha ido deteriorando todo el sistema que se había creado, y cada vez más difícil. La revictimización de las personas que hacen la denuncia es notoria, la gente tiene miedo otra vez de volver a denunciar. O sea, estamos volviendo a épocas en que la mujer no denunciaba por miedo, porque no había protección, porque no había contención. Bueno, eso hubo un tiempo que se estaba logrando y ahora volvemos a retroceder en este tema. Las comisarías dejaron de ser especializadas. Después de la ley de urgente consideración, todos adquirieron otra jerarquía, y eso para nosotros fue uno de los pasos atrás de los que hablábamos como feministas, de que no se dejaba sin jerarquía los organismos que estaban siendo especializados en estos temas. Y el tema de la ley, que si bien la ley es una herramienta muy importante, hablo de la 19.580, estamos reclamando año tras año su implementación, asegurar recursos genuinos y ahora con dolor vemos que está diciéndose que recién para el 2024 sería presupuestada e implementada. Ahora cambiamos de tema, porque la bancada Frente Amplista del Senado cursó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas para conocer los motivos de la exoneración de impuestos resuelta por ese ministerio a una empresa en la que es gerente el esposo de la ministra Azucena Arbeleche. Las y los legisladores dijeron que se trata de una vinculación que va en contra del Código de Ética de la Función Pública. La resolución firmada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en agosto del año pasado, declaró promovida la inversión de la empresa La Anafil, Sociedad Anónima, cuyo gerente general es su esposo. Cuando un ministro o una ministra va a darle un beneficio, como en este caso una empresa, donde su pareja, su esposo, es el gerente general, ella se tiene que apartar. Entonces existen disposiciones muy claras en materia de transparencia y ética pública, donde ella tendría que haber denunciado al presidente de la República esa situación de vinculación y se tendrían que haber tomado medidas. Y lo que estamos preguntando es justamente eso, si se denunció la vinculación, si se tomaron medidas, y queremos poder acceder al expediente administrativo, que es justamente donde surgen
estas situaciones. Y esperemos que se cumpla, porque también estamos ante un Poder Ejecutivo que generalmente no cumple, no contesta los pedidos de informes. Si no nos contesta el pedido de informes, nosotros recurriremos al acceso a información pública, que es recurriremos al juez, que es un tercero imparcial. Generalmente tienen 45 días para contestar y esperemos que en ese plazo, que es un plazo razonable, se conteste y a partir de allí, bueno, veremos qué medidas tomará el Frente Amplio. Realmente es una situación grave, es un beneficio fiscal que se otorga a la empresa del esposo por un beneficio de en torno a $1 millón. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hoy es martes, hay columna y da la coincidencia que también hay datos nuevos vinculados a la economía. Con respecto a precios y salarios, pero ya empieza a hablar de eso Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, hoy tenemos dos informes que salieron en las últimas horas. Ambos son del Instituto Nacional de Estadística. Uno tiene que ver con la relación entre precios y salarios y el otro justamente guarda relación con el desempleo, la actividad y lo que pasó con el empleo. Así que empecemos por el primero, que es justamente, como anunciaba Tincho, lo que tiene que ver con el salario real, básicamente. Acá lo que tenemos graficado es en amarillito, ¿sí? O este color, no me sale ahora cuál es, pero básicamente esto es la inflación. ¿Sí? Y en verde tenemos el aumento del salario nominal, esto es el aumento del índice medio de salarios. Lo que está pasando en estos últimos meses es que justamente el aumento de los salarios ha estado por encima del aumento de los precios, en un contexto donde se está comenzando a moderar la inflación y justamente, ahora algunos ajustes, el salario nominal está aumentando. Entonces, si consideramos ambas de forma conjunta, lo que nos da es que el poder de compra, es decir, la diferencia entre estas dos trayectorias, aumentó en términos interanuales 2,4%. Eso es básicamente el incremento que hubo del salario real cuando lo comparamos punta a punta, entre comillas. Esa es una discusión que tuvimos hace algunas semanas en relación a la forma de medir los promedios o los datos punta a punta o en términos interanuales. ¿Sí? Cuando nos metemos adentro de los datos, tenemos que en el caso del sector privado, el incremento del poder de compra en enero fue del 2,2% y en el caso del sector público tuvimos un aumento mayor en el entorno del 2,7%. Es decir, tenemos un aumento del salario real que justamente es producto de la moderación de lo que son los precios y del aumento que tuvo, que se ve bien en la trayectoria verde, los salarios en términos nominales. Así que si ahora vamos a la siguiente placa, vamos a meternos en lo que pasó a nivel de los sectores que releva justamente el INE. En verde tenemos los que pertenecen a la órbita pública y en blanco los que pertenecen a la órbita privada. De nuevo, estamos haciendo una comparación interanual, es decir, estamos comparando enero de este año contra enero del año pasado y lo que tenemos es justamente un incremento casi generalizado del poder de compra. En particular, el sector que tuvo un mayor aumento, de nuevo, en el mes, fue justamente servicios sociales y de salud, que venía rezagado, ¿sí? Pero luego se extiende, ¿sí?, con la excepción de lo que es justamente hoteles y restaurantes, que es uno de los sectores que ha estado más golpeado y que está más lejos de alcanzar ese umbral que tomamos como referencia en producto de lo que es la promesa del gobierno de justamente recomponer el nivel que se tenía en el 2019. En ese sector, o ese fue uno de los sectores comprendidos en la última ronda puente, si no me equivoco, que implicó una pérdida salarial acumulada, teniendo en cuenta las afectaciones generadas por la pandemia, ¿no? Exacto, porque de hecho fueron como 2 rondas puentes. Justamente era uno de los sectores más golpeados y atravesó 2 rondas puentes que justamente implicaron una pérdida acumulada de superior al 8-9% y es justamente, como vemos en este caso particular, donde enero era previsible que esto sucediera por los mecanismos que están detrás de estos procesos, sigue quedando rezagado y no logró empatar el salario, lo que son la evolución de los precios. Así que este es un poco el panorama que tenemos en relación al informe de los salarios. Y ahora vamos a la placa siguiente, vamos a analizar el otro informe que divulgó hoy el INE, que tiene que ver con los indicadores del mercado laboral. Acá en verde tenemos la tasa de empleo, justamente este es el indicador que utilizamos para medir cómo evoluciona la demanda, es decir, la demanda por parte de los empleadores, sean públicos o privados. Tenemos la forma de U, que también hemos analizado,
empleo arrancó el año pasado en un nivel elevado, pero después tuvimos una destrucción de empleo que medida punta a punta nos daba una pérdida de aproximadamente 7.000 puestos laborales. Eso ahora lo que muestra el último dato, ¿sí? En tendencia. ¿Qué quiere decir en tendencia? Que básicamente estamos depurando la serie de lo que son factores irregulares asociados a la forma de medición y también la estacionalidad que tienen estos datos, pero justamente hay una continuidad de lo que es la recuperación del empleo que tuvo sobre el último tramo del año pasado. Recuerden que en términos promedio se habían generado cerca de 38.000 puestos de trabajo, pero en términos punta a punta, diciembre contra diciembre, se habían perdido en el entorno de 7.000 puestos. Así que por acá tenemos lo que sería el vaso medio lleno y acá tenemos lo que podría ser el vaso medio vacío, que es justamente el aumento que tuvo en el mes la tasa de desempleo. ¿Cuánto aumentó? Cerca de 6 décimas. ¿Por qué aumentó? Si el empleo tuvo una mejora en tendencia, básicamente porque hay más gente que se volcó al mercado de trabajo a buscar empleo y eso justamente es lo que captura la tasa de actividad, que es la medición de la evolución de la oferta laboral. Como hay más gente buscando trabajo, ¿sí? Lo cual podemos entender como bueno, dado que hemos tenido trayectorias divergentes en relación a gente que se retira del mercado de trabajo, lo que pasa es que justamente este dato es mixto, porque tenemos más gente que se vuelca al mercado, pero también más gente que de alguna manera está buscando sin suerte empleo de forma activa. Así que estos datos los podemos leer como mixtos cuando tomamos conjuntamente la tasa de empleo, demanda, la tasa de desempleo y la tasa de actividad. Germán, te Sí. consulto. Se ha hablado bastante sobre estas dos tasas durante el año pasado. ¿Lo que estamos observando aquí en tus gráficas era lo proyectado, lo esperado para este momento? Sí, acá lo que estamos viendo por ahora hay una proyección, si querés, oficial de mejora del empleo adicional en relación a lo que tuvimos, pero de vuelta estamos simplemente analizando los datos de un mes, o sea que es muy pronto todavía para sacar conclusiones. En particular son meses donde la estacionalidad también tiene su papel, o sea que simplemente estamos viendo la continuación de la trayectoria en materia de empleo y este aumento del desempleo que lo tenemos que leer de forma mixta, porque por un lado es más gente que está buscando sin suerte, pero por otro lado también lo positivo es que hay más gente que se está volcando al mercado laboral, que era un problema que teníamos y que se ha venido acumulando durante muchos años, es la gente se retira de la búsqueda activa de empleo y eso supone un problema mayor. ¿Sí? Que muchas veces no capturan los datos por la forma en que medimos estas cosas. Y por último, la última placa, ahora cambiamos y vamos desde el INE hasta el BPS y lo que tenemos es la evolución para el mes de enero de los beneficiarios del seguro por desempleo. Es decir, acá estamos dentro del universo formal, ¿sí? Y lo que tenemos es que básicamente la evolución se mantiene en torno a los niveles que habían sido observados previo a la pandemia en 2019. De hecho, tenemos un leve aumento en relación al mes anterior, de 3%, y una estabilidad, ¿sí? Una leve caída en relación a enero del año pasado o en términos interanuales. Así que esto es un poco lo que nos deja. Simplemente, Tincho, te agrego un dato, porque el otro día lo conversamos, y es el de la informalidad. La tasa de no registro cayó en el mes, la observación concreta es 19,6, es decir, cayó por debajo del 20% la tasa de informalidad, que es una de las formas que tenemos de aproximarnos a lo que tiene que ver con la calidad del empleo y también el subempleo, es decir, los empleados que son ocupados pero trabajan menos tiempo del que desearían, también cayeron y se ubicaron en torno del 7,2%, que son más o menos 121.000 personas. Muchas gracias, Germán, por todos estos datos y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Buenas noches, abrimos el capítulo internacional. Comenzamos por Colombia porque a 6 meses de haber asumido en el gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de 3 ministros de su gabinete, ministros de Economía, de Deportes y de también Cultura. Y bueno, esta decisión se debe a críticas y tensiones en la interna del oficialismo por las reformas que pretende impulsar Gustavo Petro, entre ellas la reforma a la salud.
Los cambios en el gabinete fueron anunciados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el día de ayer, quien agradeció la gestión a los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, María Isabel Urrutia. Petro informó que Astrid Rodríguez será la nueva ministra de Deportes y Aurora Vergara la de Educación, sin referirse a quién estará al frente de Cultura. Esta es considerada la primera crisis de su gabinete en solo medio año de gobierno. Si bien el mandatario se refirió a las reformas que impulsa sin explicar explícitamente los motivos del recambio, la interna oficialista ha estado sacudida por tensiones y discrepancias en relación a las políticas que pretende concretar el presidente. Días atrás se filtró un documento firmado por Gaviria y otras autoridades que cuestionaba el costo fiscal de la reforma de la salud, que pretende universalizar el acceso y acercar los servicios a localidades con dificultades. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómo y los medios complejos. Buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad. Que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral. La salud es un derecho, no es un negocio. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Y el gobierno de Chile militarizó la frontera norte con Perú y con Bolivia, una medida que es producto de un decreto del gobierno que se va a extender por lo menos 90 días porque se puede seguir aplazando y responde, según anunciaron las propias autoridades, a mejorar los controles de ingreso de población migrante. El despliegue militar en diversos puntos de la frontera norte de Chile comenzó ayer y durará 90 días, aunque podrá mantenerse al finalizarse el plazo, previo acuerdo con el Congreso. La ministra del Interior, Carola Toá, afirmó en la comuna fronteriza de Colchane que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. El personal del Ejército, que ha sido además reforzado desde el punto de vista de los efectivos en el terreno, vamos a tener más de 600 efectivos en toda esta zona, pero además va a tener posibilidades de hacer funciones que previamente no podía hacer porque nuestra legislación, nuestra Constitución no se lo permitía. Aquí lleva mucho tiempo el Ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Y cuando ello suceda, va a remitir a las personas a las policías para que hagan los procedimientos correspondientes. Aquí hay una labor diplomática que es complementaria a lo que estamos haciendo, en la que también estamos trabajando arduamente, que es para establecer con Bolivia modalidades que nos permitan reconducir a los extranjeros que pasen de manera irregular. Según las autoridades chilenas, por la frontera norte arriban de forma irregular unas 400 personas al día, muchas de ellas desde Venezuela. El expresidente José Mujica presentará en Brasil su propuesta de integración regional. Lo hará en un encuentro con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y también con organizaciones sociales y sindicales, entre ellas el Movimiento de los Sin Tierra. Está previsto que el expresidente José Mujica se reúna hoy con representantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, organización social campesina que integran cientos de miles de personas a nivel nacional en Brasil. Mañana será recibido por el presidente Luis Inácio Lula da Silva y su gabinete, según informó el programa Nada que Perder de M24. En estos encuentros, Mujica presentará el documento en el que viene trabajando, al que llamó El Relato, en cuya redacción también participaron delegaciones
recomendaciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El documento plantea la necesidad de revisar la historia y cuestionar el relato dominante sobre América del Sur y la creación de símbolos comunes como un himno, bandera o fecha conmemorativa. Entre otras propuestas sobre las que se ha expresado Mujica, se cuentan que los profesionales puedan ejercer en cualquier país de la región y la libre circulación de los habitantes en América del Sur. Vamos ahora, Martín, antes de irnos a la tanda, con información nuevamente de último momento publicada en este caso por La Diaria. La Fiscalía solicitó el procesamiento con prisión del militar en situación de reforma, Ricardo Arab, por los fusilamientos de Soca, ocurridos en 1974. Claro, las víctimas pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y en este caso Fiscalía le atribuye 5 delitos de homicidio muy especialmente agravados. En este caso fue Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, quien solicitó el procesamiento por 5 delitos de homicidio muy especialmente agravados, 2 delitos de privación de libertad en perjuicio de Amaral García y de Julio César Abreu. Además, un delito de abuso de autoridad contra los detenidos y un delito de supresión y suposición de estado civil en perjuicio de Amaral García. Volvemos, Martín, con el desenlace de algo que habíamos informado previamente, porque el sindicato de CASMU y la mutualista llegaron a un acuerdo y finalmente no se van a hacer una serie de despidos que estaban previstos. El acuerdo implica instalar un sistema rotativo de seguros de paro y también instalar un ámbito bipartito de seguimiento del cumplimiento del acuerdo con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que queda claro es que va a ser un seguro de paro rotativo y lo que queda claro es que los compañeros que no firmaron la prórroga y se les venció los 4 meses el 23 de febrero, el viernes 24 empezaron a reintegrarse a trabajar o salieron de licencia. Eso fue lo que se alcanzó los otros días, que levantó esos despidos, que para nosotros eran una gran preocupación porque implicaba que ese era el proceso que se iba a llevar adelante. Entonces ahora, al lograr eso, se comienza a rotar, los compañeros que quieran seguir en seguro de paro pueden hacerlo, porque eso es el trabajador es el que firma, y por un determinado periodo, ¿no? Y después retorna. Vamos a cambiar de tema a continuación, porque unas 32 familias que ocupan un campo cuyo 50% pertenece a AFE en la zona de Las Vegas Norte, departamento de Canelones, fueron intimadas a desalojar el predio. Es así, Richard Martínez, uno de los vecinos de la zona que fue exhortado, aseguró que la Intendencia de Canelones les prometió un realojo que por el momento no llegó. La cuestión acá es que tenemos una intimación de 10 días para irnos. Nos comunicaron, vino el patrullero a mi casa y me comunicó que ya la fiscal había tomado una decisión, ya que la denuncia, supuestamente, suponemos nosotros que fue AFE, porque AFE vino en noviembre del año pasado a que vayamos a la policía porque estaba una denuncia hecha por ellos. Acá, en el momento éramos 17, ahora somos 32 familias. Cosa de que las familias estas, no tienen dónde ir. Y tenemos una promesa de la alcaldesa que iba a hacer todo lo posible y de Orsi, que nos iba a proponer, que nosotros tenemos un proyecto para proponerles también a él, que ya lo sabe, porque fueron a la casa de él, ya lo sabe, de un proyecto que nos dé un pedazo de tierra, nada más, que nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos pagarlo. Tener una vivienda digna como uruguayos que somos. Queremos que la Intendencia cumpla lo que dijo. Vamos a hablar ahora de salud, Martín, porque este lunes ACE inauguró su nuevo call center que implica la reestructura de la mesa central de operaciones y el centro logístico de servicios SAME 105. Sí, y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que durante este periodo el SAME mejoró sustancialmente su capacidad de atención.
Cipriani detalló que se pasó de 8 a 90 líneas para la atención de los llamados, de 57 telefonistas a 117, de 8 médicos coordinadores a 24, de 60 enfermeros a 240, de 90 médicos a 320 y de 50 choferes a 240. En cuanto a las ambulancias, se pasó de contar con 19, las cuales no estaban todas operativas, a 60 unidades. Agregó que las llamadas se responden en segundos, que se atienden 10 claves, una por día, y que las ambulancias llegan en 12 minutos cuando antes podían demorar 2 horas y media. El jerarca subrayó también la descentralización del servicio de SAME 105. Y esto se acompaña de una expansión de lo que es con 14 bases nuevas, ¿no? Y estamos yéndonos hacia el país, hacia el interior del país, en una campaña de descentralización de ASI. Estamos prácticamente en todo el departamento de Canelones, estamos en Rivera, pudimos poner el móvil pediátrico en Rivera, que nos tenemos que acordar de aquel caso doloroso, que no había un móvil pediátrico para poderla trasladar. Bueno, el Estado se hizo presente en lugares como La Capuera, donde no había sistema de emergencias móviles, también tenemos una base y nos estamos también extendiendo ahora hacia la parte de Colonia, ¿no? Actualmente el SAME 105 realiza entre 800 y 1.200 procedimientos por día, además de trabajar con el Sistema 911 y el Sistema Nacional de Traslados a CTI, puertas de emergencia y a cuidados moderados de todo el sector privado. Estamos llegando casi al final de una jornada informativa intensa. Y llegamos al final entre anuncios de tormentas de Inumet para Montevideo y área metropolitana, o por lo menos de cierta probabilidad al respecto. Empezamos repasando lo previsto para mañana, empieza el mes de marzo, y en capital y cercanías, por el lado de la temperatura se espera una mínima de 21 grados, una máxima de 31, y no se descarta que haya tormentas fundamentalmente por la tarde. El jueves 2 de marzo, un día muy similar al miércoles, una mínima de 20, una máxima de 33, también en la tarde y noche y la probabilidad de que se formen algunas tormentas aisladas. Miramos un poquito más lejos, el viernes, simplemente como adelanto, podrían mejorar las condiciones el 3 de marzo con mínima de 21 grados y máxima de 33. Como acorta la semana ya estar hablando del viernes, es cierto, pero bueno, volviendo a la realidad, todavía nos queda un trecho para llegar. Es verdad, vamos a estar aquí todos los días de la semana, hoy ya finalizamos. Y ahora viene, como siempre, en este momento, lado B a la pantalla de TV Ciudad. Nos vemos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. En medio de críticas de dirigentes colorados, la Universidad Católica aclaró por qué el exministro Adrián Peña no figuraba en los registros de egresados. Sigue la polémica entre el exdirector de policía, Mario Lallera, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las visitas del narco mexicano González Valencia al mafioso Rocco Moravito. El canciller Bustillo visitará Brasil para abordar la situación del Mercosur y asuntos comerciales del bloque. Asumió José Manuel Azambulla como nuevo director nacional de policía. El cambio en la cúpula policial se resolvió en medio del caso Astesiano. A partir de esta medianoche, el precio del gasoil bajará 2 pesos. El gobierno decidió, además, mantener incambiado el precio de las naftas. El intendente de Artigas removió a su primo de la Secretaría General de la Comuna, pero lo mantuvo dentro de su equipo de gobierno. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida de 3 ministros de su gabinete por tensiones a la interna y cuestionamientos sobre las reformas que impulsa, particularmente la de la salud. El gobierno de Chile militarizó la frontera norte con Perú y Bolivia. La medida durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes. El expresidente José Mujica presentará su propuesta de integración regional en Brasil. Se reunirá con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y con el Movimiento Sin Tierra.